Hola, hola, familia de Nombre del Canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien. Y es que hoy, prepárense porque tenemos un tema que sé que les va a encantar, a los que aman las novelas turcas, a los que les encanta el chisme, y en especial a los que son fans de Can Yaman. Sí, señoras y señores, el galán turco del momento, el que nos ha robado el corazón en cada pantalla, ha regresado a su tierra natal, a Turquía. Y no solo eso, sino que este regreso ha sido bastante silencioso. Hay mucho misterio detrás de todo esto y como ustedes saben que no nos quedamos con la duda, hemos estado investigando a fondo, recolectando información de todas partes, y hoy les vamos a revelar el secreto que se esconde detrás de este regreso. Así que preparen sus palomitas, pónganse cómodos y manos a la obra. Pero antes de que empecemos con todo el salseo, quiero recordarles algo súper importante: si todavía no están suscritos al canal, este es el momento perfecto. No se pierdan nuestras exclusivas, noticias y chismes del mundo del entretenimiento. Solo tienen que darle al botón rojo de suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Ahora sí, vamos con todo el drama, el misterio y el encanto de Can Yaman. Como les decía, Can Yaman ha regresado a Turquía. Después de un tiempo viviendo entre Italia y otros países, donde lo vimos triunfar en proyectos como Viola come il mare y El Turco, el actor ha decidido volver a casa. Y lo que muchos se preguntan es ¿por qué? ¿Qué lo trajo de vuelta a Turquía tan repentinamente y con tanta discreción? Bueno, aquí es donde la cosa se pone interesante. Primero vamos a hablar un poco de su trayectoria reciente. Como sabemos, Can se convirtió en una estrella internacional gracias a su papel en novelas turcas que arrasaron por todo el mundo, como Pájaro Soñador, o Erkencikus como la conocen algunos. Su carisma, su talento y, por qué no decirlo, su belleza, lo catapultaron a la fama global. De ahí dio el salto a producciones italianas, donde también cosechó éxitos, demostrando su versatilidad como actor. Pero a pesar de su éxito en el extranjero, algo lo llamaba de vuelta. Y es que el regreso de Can Yaman no es solo un simple viaje de vuelta a casa. Detrás de este retorno silencioso, se esconden varias razones. Una de ellas, y quizás la más importante, es su profunda conexión con sus raíces. Can siempre ha mostrado un gran amor por su cultura, por su gente y por su país. Aunque ha disfrutado de la vida en otros lugares, la llamada de su hogar siempre ha estado presente. Además, después de haber estado en proyectos tan demandantes en otros países, es muy comprensible que necesitara un tiempo para reconectar con su esencia, con su familia y amigos. Es un momento para recargar energías y prepararse para futuros proyectos, tanto en el extranjero como en Turquía. Y no olvidemos que en su vida no solo está el trabajo, sino que también se ha dedicado a proyectos solidarios y a apoyar causas importantes en su país, cosa que le llena mucho el corazón. Es un hombre con una gran sensibilidad social, que siempre ha querido ayudar a los demás, y estar en casa le permite seguir con estas iniciativas de manera más directa. Además, otra de las razones que se comenta mucho en los círculos de chismes del espectáculo es que, al parecer, Can Yaman estaría preparando nuevos proyectos en su país natal. Sabemos que la industria turca de la televisión sigue creciendo a pasos agigantados y que cada vez hay más producciones de alta calidad. Y Can, como uno de los actores más reconocidos y queridos del país, sería el protagonista perfecto para encabezar alguna de estas nuevas series o películas. No podemos olvidar que hace poco ya se había rumoreado un proyecto en el que interpretaría al gran Mustafa Kemal Atatürk, un personaje icónico de la historia turca, pero de momento no hay confirmación alguna sobre este proyecto. Pero si llegara a ser verdad, sería un papel que lo consolidaría aún más como un referente en su país. Sin embargo, lo que está confirmado es que ha habido conversaciones con varias productoras para futuros proyectos y que, de momento, nada está decidido, pero las propuestas son muy interesantes. Ahora bien, hablando de lo silencioso de su regreso, hay que decir que Can siempre ha sido un personaje que, aunque está en el ojo público, intenta mantener su vida privada lo más alejada posible de los focos. No es un actor que le guste estar en todos los eventos o que comparta su día a día en redes sociales. Es más, durante los últimos meses, sus publicaciones han sido muy esporádicas. Y esto es algo que también ha alimentado el misterio detrás de su retorno. Quizás Can simplemente quería un tiempo de paz, sin el constante acecho de los paparazzi y sin tener que estar todo el tiempo pendiente de la imagen pública. Y es que a veces el anonimato es un verdadero lujo que muchos famosos anhelan, y Can es uno de ellos. Además, el hecho de que no haya hecho
Grandes declaraciones sobre su regreso podría indicar que prefiere que sus acciones hablen por sí solas. Prefiere que sea su trabajo y sus proyectos los que generen interés y expectación, en lugar de sus movimientos personales. Otra de las cosas que se ha comentado mucho es la posibilidad de que este regreso tenga que ver con su situación sentimental. Como sabemos, Khan ha tenido varias relaciones que han acaparado titulares en los medios de comunicación, y aunque ahora no se le conoce ninguna pareja oficial, no podemos descartar que su vida amorosa haya influido en su decisión de volver a Turquía. Quizás hay un nuevo amor esperando en su tierra natal, o tal vez prefiere mantener su vida amorosa alejada del ojo público y buscar la tranquilidad en un ambiente más familiar. De todos modos, este es un tema que por ahora sigue siendo un misterio, pero que sin duda añade más intriga a su regreso. Y es que, como les decía, Can Yaman es un personaje que siempre genera expectación, ya sea por sus proyectos profesionales o por su vida personal. Y ahora vamos a la parte que a todos les encantan, las especulaciones. Porque claro, con un regreso tan misterioso, no podemos evitar sacar nuestras propias conclusiones. Algunos fans creen que Can podría estar preparando un proyecto sorpresa, algo que nadie se espera, que marcará un antes y un después en su carrera. Otros piensan que podría estar trabajando en un nuevo libro, ya que sabemos que también tiene una vena de escritor, y que su regreso a Turquía le permitiría encontrar la inspiración necesaria para crear una nueva obra. Y luego están los que piensan que simplemente necesitaba un respiro, un tiempo para recargar pilas y volver con más fuerza que nunca. Lo que sí está claro es que este regreso no ha dejado a nadie indiferente y que todos estamos esperando ansiosos por saber qué tiene preparado el galán turco. Lo que es un hecho es que su vuelta es una gran noticia para todos sus seguidores turcos, que están más que felices por tenerlo de vuelta en casa. Y aunque para sus fans internacionales puede ser un poco agridulce, el saber que está donde es feliz es lo que importa. Ahora hablemos un poco de lo que sabemos de su vida actual en Turquía. Por lo que hemos podido investigar, Can está pasando tiempo con su familia y amigos, disfrutando de la gastronomía local y de los paisajes de su país. También se le ha visto haciendo ejercicio y practicando sus hobbies, algo que le ayuda a mantenerse en forma y a relajarse. En las pocas fotos que han trascendido de su vida en Turquía, se le ve tranquilo, feliz y disfrutando de la compañía de sus seres queridos. Parece que este tiempo en casa le está sirviendo para reconectar con sus raíces y para volver a encontrarse a sí mismo. Y como les decía antes, también está aprovechando este tiempo para trabajar en sus proyectos solidarios y para apoyar causas que le importan. Es un hombre con una gran conciencia social y siempre ha estado comprometido con hacer del mundo un lugar mejor. Así que aunque su regreso sea silencioso, está claro que Can no está perdiendo el tiempo, sino que está aprovechando cada minuto para crecer como persona y como profesional. Pero, dejando de lado las especulaciones, vamos a hablar de lo que sí es real. Can Yaman sigue siendo uno de los actores más influyentes y queridos del mundo del espectáculo. Su talento, su carisma y su compromiso con su trabajo lo han convertido en un referente para muchos jóvenes que sueñan con triunfar en el mundo de la actuación. Y aunque su regreso a Turquía haya sido discreto, no podemos dudar de que seguirá dando mucho de qué hablar y que sus fans estarán esperando ansiosos por sus próximos proyectos. Sabemos que tanto si decide quedarse en Turquía como si vuelve a trabajar en el extranjero, Can seguirá siendo un éxito. Su talento es innegable y su presencia en la pantalla siempre es garantía de calidad. Y no olvidemos que además es un gran trabajador, siempre dispuesto a darlo todo en cada proyecto. Además, es importante destacar que Can Yaman ha sabido conectar con su público de una manera muy especial. Sus personajes en las novelas y series han calado hondo en los corazones de los espectadores, quienes se sienten identificados con sus historias y con sus emociones. Y es que Can tiene una habilidad única para transmitir sentimientos a través de la pantalla, lo que lo convierte en un actor muy querido y admirado. Y a todo esto, debemos sumar su compromiso con sus fans, a quienes siempre les ha mostrado un gran agradecimiento por su apoyo y cariño. Can es consciente de que su éxito no sería posible sin el apoyo de sus seguidores y por eso siempre intenta mantener un contacto cercano con ellos, ya sea a través de redes sociales o de encuentros personales. Aunque ahora no esté tan activo en redes sociales, sabemos que siempre tiene presente a sus fans y que espera poder volver a conectar con ellos muy pronto. Y ahora, para cerrar este tema, les voy a dejar con una reflexión. El regreso de Can Yaman a Turquía es un claro ejemplo de que, a pesar del éxito y la fama, las raíces siempre nos llaman de vuelta a casa.
Y que a veces es necesario alejarse del ruido y del caos para reconectar con nuestra esencia y para encontrar la inspiración necesaria para seguir creciendo. Y es que la vida no se trata solo de trabajar y de conseguir nuestros objetivos profesionales, sino también de disfrutar de la compañía de nuestros seres queridos, de conectar con nuestra cultura y de seguir nuestros sueños. Y Khan, sin duda, es un ejemplo de ello. Y aunque su regreso haya sido silencioso, no tengo dudas de que volverá a brillar con más fuerza que nunca. Así que estemos todos atentos a sus próximos pasos, porque seguro que nos sorprenderá con algo increíble. Bueno, familia, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este viaje a través del regreso de Can Yaman a Turquía y que les haya resultado tan interesante como a mí. Hemos explorado las posibles razones detrás de su vuelta, hemos especulado sobre sus proyectos futuros y hemos analizado su vida actual en su país natal. Y lo más importante, hemos recordado que Can es mucho más que un actor famoso, es un hombre comprometido con su trabajo, con sus fans y con su país. En resumen, hemos visto que el regreso silencioso de Can Yaman a Turquía es una mezcla de factores: su necesidad de reconectar con sus raíces, su deseo de trabajar en proyectos en su país natal, su interés en mantener su privacidad y su compromiso con causas sociales. Todo esto hace que su regreso sea aún más interesante y que estemos ansiosos por ver lo que tiene preparado para el futuro. Así que mantengámonos atentos a sus próximos pasos, porque seguro que nos sorprenderá a todos. Ahora, quiero agradecerles a todos por haber llegado hasta el final del vídeo. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoles contenido interesante y entretenido. Así que de verdad muchas gracias por estar ahí siempre. Y como siempre me encantaría leer sus opiniones en los comentarios. ¿Qué piensan sobre el regreso de Can Yaman a Turquía? ¿Creen que está preparando algún proyecto sorpresa? ¿Les gustaría verlo protagonizando una nueva serie o película? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan sobre estos temas. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si les ha gustado este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y familiares que también son fans de Can Yaman y suscribirse al canal si todavía no lo han hecho. Recuerden que activar la campanita es súper importante para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Así que no esperen más. Únanse a esta gran familia de En Nombre del canal. Y recuerden que siempre tenemos más chismes y exclusivas para ustedes. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo vídeo.